joined at Tafabot. I make sure that you have the best trading experience. I provide you all the educational resources that you need. Hey, what's up, everybody? My name is Remy, and I run product strategy and product design here at Tafabot. What that really means is I'm responsible for bringing out the new features, functions, and overall app experience for you guys as we grow. Hi, my name is Soto. I'm an engineer at Tafabot. We make trading easy and smart for you. Hey guys, my name is Gary. I work on development here at Tafabot to make sure that you have tap on time on the app. Hi guys, we're glad to have you at the Tafabot HQ. I'm Samuel Benedict, CEO at Tafabot. And now we'd like to introduce you to Mr. Dogecoin. He fuels all of our tummies and provides us with all of the snacks here at the Tafabot HQ. Now that you've met the core team here at the Tafabot HQ, we'd like to invite you to come swing by our office. We'll see you here at Business Bay, Dubai, UAE. Bye! HQ, and we're going to meet the team behind the world's #1 crypto trading robot. My name is Kyla, and I work in growth here at Tafabot, and I make sure that everything that happens here in the HQ gets communicated to all of our Tafa fans all around the world. Amazing. Hello, everyone. Hello, David. Hello, Roger. Hello, Edwin. It's going to be an interesting time today. David, I trust you're here with us. And also, Edwin, let's get amazing translation. Hey, San, how's it going? Good morning. Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenos días. Para la gente de Latinoamérica, buenas tardes para los lobos españoles que andan por ahí. Vamos a dar inicio a la reunión y que Sam vaya liderándola. Okay, we're good to go. Amazing. Today's going to be an interesting Zoom, guys. We're going to be sharing a lot of exciting stuff. At any point that you do want to ask a question or feedback, you want to drop it right into the Zoom chat, and I'm going to receive that, and I'll be attending to all of those questions during the course of this section. Bueno, en esta sección vamos a hablar de cosas muy interesantes que se vienen y que ya están listas. Durante el desarrollo de la reunión, cualquier pregunta o consulta que tengan, escríbanla en el chat, así ya las tenemos ahí para ir respondiéndolas. First, I want to welcome all the amazing leaders we have here. I see in the chat already from Colombia, from Argentina, from Spain, all of the amazing leaders from the Latin community. If I didn't mention your name, you can indicate in the chat so I can get to know you better. Bueno, si todos los líderes que por ahí todavía no he conocido, me encantaría saber su nombre, que lo escriban ahí por el chat. Y un saludo a todos los líderes también de Argentina, España y Colombia, que veo que están presentes en la sala. Amazing, amazing. Today I'm going to be sharing my screen to show you
what we're doing in Tafabot, where we're moving to next, and what you should expect. And it's going to be quite an interesting conversation, which I'm also going to be having leader Edwin join me, and also leader Roger join me to have this great conversation on where we're moving Tafabot to in the Latin community. Bueno, voy a compartirle pantalla y mostrarle un poquito lo que se viene y lo que estamos haciendo, y también vamos a conversar con Edwin y con Roger de hacia dónde va el movimiento de Tafabot en Latinoamérica. Amazing. All right. Today's actually Eid holiday in Dubai over here. So we have our team working from home. But I want to make sure that I do meet with all of our Latin community. Hence, I am here. I believe it's going to be an exciting time. Bueno, hoy es feriado en Dubái, así que la mayoría de su equipo está trabajando desde su casa, puntualmente, la gente de soporte, pero él está ahí en la oficina para poder compartir esto con nosotros. Perfect. Please let me know at any point if you can see my screen, and we're going to be going on an interesting ride. Yep, seems right. Perfect. So first, we're going to see through what is happening here in Tafabot and where we're moving into. Now, first is to state clearly that what we have in Tafabot is a movement. We're doing a movement that is not just transforming people's life, but also transforming the network space. And I'm going to show how we're doing that and what we're planning. Bueno, en el movimiento de Tafabot no solamente estamos buscando impactar vidas, sino también cambiar la forma en la que se puede generar con el network, y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. So as a group of persons, as a group of people, we're having an awesome movement that we want to transform not just the life of people, not just the industry. We also want to transform the space as a whole. We want to transform the space in the way people relate with trading, in the way people relate with networking, in the way people relate with money making, in the way people also relate with passive income. Queremos cambiar un poco la regla del juego de cómo la gente puede ganar dinero, puede hacer network, puede ganar tanto del trading como del network también, y no solamente una sola cosa que es impactar a la vida de muchas personas, sino que sea a través de estas cosas en puntual como algo total y no como cosas separadas. Now, there's one thing I've always promised in Tafabot is that I will always bring our community, our team, the best of technology and the best of aiming. Entonces, algo que yo siempre destaco y se voy a seguir destacando es que el objetivo desde Tafabot es brindarle a la comunidad la mejor y última tecnología. Now, the vision of Tafabot has never changed. This has been my solid vision, our solid vision, to empower traders all over the world with the best tool to create passive income for themselves. Ahora, la visión de Tafabot no ha cambiado. Es de poder darle a los traders y a las personas con poco conocimiento las mejores herramientas para crear fondos de ingresos pasivos. Now, two major problems that we're solving in the market, I want us to fully have a grasp of it. The first problem we're solving in the market is the problem of trust, where people have to give companies their money to invest for them or do all sort of things for them, and then this company disappear. What we sell in Tafabot is the trust of ownership of your money as the first most important baseline. Una de las líneas de base más importantes que tenemos dentro de esta industria es el problema con la confianza. El problema que la confianza ha generado en esta industria, donde lo que nosotros de Tafabot queremos inculcar y mantener, que siempre va a ser así, es que el 100% del tiempo, el 100% de las veces, cada usuario va a tener el control de su capital en su propia billetera. Now, after that is now the amazing ability to earn passive income. Now, if you've been trading or you've traded before, you're a trader, you know how hard the trading industry is. I always say when I talk about trading, that trading is a game of the 1%. You're dealing with the best of the best. Now, Tafabot comes into that place to be able to simplify that and enable that anyone can earn passive income. Ahora, la segunda visión dentro de eso es que con esa seguridad de control de capital puedas también generar un ingreso pasivo.
siempre hablo de que cuando uno entra a hacer trading, está yendo a pelear contra el 1% más importante en términos de conocimientos dentro de los mercados. Y lo que Tafabot viene a hacer es tratar de simplificar y buscar la forma de poder ingresar contra ese 1% y generar ganancias. Amazing. Now, why doing all of this and pulling the vision? It's always natural that we get pullbacks. We get pullback. I like what Paulo said is if you want to shoot an arrow really, really far, you have to pull it back. Now, doing all of this, we do get pullbacks. Ahora, como Paulo Coelho decía, para poder lanzar una flecha, la flecha tenés que hacerla hacia atrás para tomar el impulso. Y esos son los setbacks o son las cosas y las dificultades que van a haber en el camino. A mí me gusta particularmente cuando están, porque son cosas que nos van a ayudar a mejorar para llegar hacia el destino que estamos buscando. Now, for every pullback, what we always do as a company is to come really, really strong, is to go ahead of where we were before. And that is so with life when you have those pullbacks, it stretches you and you're able to shoot even further. Ahora, cada vez que tenemos un pullback o una situación en la cual sentamos que nos estamos yendo, que estamos retrocediendo, es cuando como compañía nos focalizamos en todo el equipo para poder resolver, mejorar y salir inclusive más fuerte que antes. So in Tafabot, we're ready to shoot for the stars. I want to ensure that all of our team, all of our network are shooting for the stars with us this time. Y ahora, esta vez, lo que vamos a anunciar, ya estamos listos para apuntar y disparar a las estrellas y quiero que todos los líderes estén en la misma sintonía para que sepan que pueden apuntar junto con nosotros. Amazing. So what is next on the movement? Like I've said, we're doing a movement. We're all in a very, very big movement. This movement that is going to change a lot of people's life, not just for 1 year, but forever. Now, what is next in the movement, which is what I'm going to unveil in this section today. Ahora, ¿qué es lo siguiente que viene en este movimiento? Porque el movimiento, ahora Tafabot, la idea es convertirse en un movimiento en el cual con el apoyo de la empresa y todos los líderes podamos ofrecer algo completamente distinto a lo que hay ahí en el mercado. Entonces, en esta sección lo que vamos a hacer es mostrar qué es lo que se viene próximo. Amazing. Now, the first thing that is next in the movement, and you're going to be hearing it for the first time in this section, no other person has ever heard it. When I talked about in the announcement the Tafabot 4.0, it wasn't algorithm 4.0. It was 0. Now, the first thing we're bringing to Tafabot for the first time, the first of its kind, never been had, is the ability to trade shorts in the spot markets. Ahora, una de las primeras cosas que se vienen es algo que realmente, absolutamente nunca nadie había logrado porque no existe, es la primera de su estilo, que es poder operar en short en el mercado de spot. When you'll be updating your app newly, what you're going to find is this functionality here that allows you to trade spots. Now, this is something very new. This is something that is happening for the first time in the industry. And what has always happened is in the sports market, if the price is going up, then people are making money. When it's not going up, they cannot trade. For the first time, we will be witnessing the ability for people to trade the market on spots, not futures, even while the market is going down. Ahora, algo que vamos a poder ver y generar es algo que nunca se había visto, que es la posibilidad de poder generar dinero en el mercado de spot cuando el precio esté cayendo, algo que nunca había sido posible, menos en esta aplicación y que ahora va a poder estar. Let me know if you're excited about this. Now, we've received a lot of messages of a lot of users who can access futures, who are not able to trade. We have a large market for sport. So we're releasing this functionality on everything you have right now running on the futures app 2.0, the manual bot, which is making a lot of profit right now for users. We're bringing all of that and you'll be able to use the same thing on spots on all of the sports exchanges.
Todas las opciones y funcionalidades automáticas y manuales que en este momento tenemos en futuros también van a poder estar en spot. Y entendemos que esto va a ser muy fuerte para mercados en donde el trading de spot está prohibido. Por ejemplo, Estados Unidos, España, Brasil van a poder utilizar este sistema igual como si pudieran estar en futuros, pero en spot. Amazing. So that is the first interesting thing that is coming to Tafabot. Now we're moving to the next mind-blowing thing. Ahora, esta es una de las cosas que se viene en Tafabot. Ahora vamos a pasar a el siguiente ítem que nos va a volar la cabeza. We will be launching in Tafabot a entire new robot called the Trend Bots. Vamos a lanzar un nuevo y 100% nuevo bot con estrategia propia, que es un bot de tendencia llamado Trend Bot. Now, there have been a lot of questions about what is Trend Bots, why Trend Bots, and I'm going to talk about what are the uniqueness and what should you expect with Trend Bots. Ahora, muchos me han estado preguntando cuáles son los beneficios, qué es lo que cambia, y eso es lo que vamos a ver ahora punto por punto con este bot capturador de tendencias. Now, Trend Bots is the first and only bot that will be used for the volatile market. Now, why? When we release the SAFU document and all of the stable high points, we also know that the high points are very, very safe, which also makes the profit very, very safe. Ahora, cuando nosotros lanzamos el documento donde se recomendaban las monedas y las configuraciones, entendemos y sabemos también que al elegir esas monedas el riesgo se minimiza bastante, pero también se minimizan muchísimo los profits. Y por eso, entendiendo eso y la necesidad de la comunidad, es que hemos hecho esto. Now, with the Trend Bot, you'll be able to trade any kind of market, any pump and dump with both security of capital and the best of profit. If you look over here, you'll see the average gain for Trend Bot is over 65% a month. Means it's going to be crazily profitable. Ahora, este bot está pensado para esas monedas. Este bot está pensado para monedas que puedan llegar a sufrir un pump and dump, para que podamos maximizar los profits en esos mercados pero tan volátiles, pero a la vez tener toda la tecnología de preservación de capital. Si ven ahí el numerito verde, dice que la ganancia promedio mensual puede ser por arriba de un 65%. Now, here, part of the amazing good news is that Trend Bot will not require no configuration, so there is no average price, direct price movements. There will be no configuration required. Uno de los puntos principales es que este bot no necesita ningún tipo de configuración, absolutamente ningún parámetro ni nada hay que tocar para ponerlo a funcionar. There will be no market direction, means you don't need to select if the market is going long or short. It will not matter, as it will trade any direction of the market. No tendrás que seleccionar ni long, ni short, ni absolutamente nada, porque el bot va a operar automáticamente cualquier dirección que vaya al mercado. I'm going to show you an account that is currently using the Trend Bot, and we see what that account is currently doing. Vamos ahora a mostrarles una cuenta que ya viene utilizando este bot para ver exactamente qué está haciendo en este momento esa cuenta. So what you can see on my screen is a Binance account that is currently running on the Trend Bot. You see the total profit, the loss at zero, and the winning rate of the Trend Bots. Ahí pueden ver, por ejemplo, desde que lo hemos estado utilizando este bot en esta cuenta, pueden ver el total del profit que se ve ahí, 1119, y los días que se viene utilizando y el porcentaje de ganancias que tiene. Now, the Trend Bot is not dropping little profits like $1 profit or 0.5 per time. It is so dynamic that you do not set take profit, nothing, and it goes for the best of profit in the most volatile markets. Ahora, este bot va a buscar los mejores profits en el mercado más volátil, por lo cual es muy
posible no encontrarse situaciones donde se ganen 30, 40 o 50 centavos como en los otros bots, sino mucho más por operativo. Now, here is the very, very beautiful thing, is that TrendBot will not be launched to the community yet. We want to prioritize our leaders. So we're going to be having a leader free into TrendBots. Ahora, algo que queremos destacar para poder valorar y apoyar también el trabajo de los líderes y que ellos puedan mostrar sus resultados, es que este sistema no va a estar disponible ya mismo para toda la comunidad, sino para los líderes van a tener un preacceso para empezar a utilizar este sistema. This means that when you are a Tafabot leader by your network sales or your personal sales, you will automatically see the ability to start using TrendBot soon before it is ever launched. We are going to announce the launch date. It is still far from now, but it will be launched already for leaders immediately, and you can directly start using. Sam, one question to understand. How do you know someone is a leader? What is the parameter? Amazing. So there are two parameters for leader, like I said, which is your network volume, how much is in your network or how much is in your direct volume. Now, we always track for the network volume a minimum of $15,000 network, and for the personal volume, it means the direct, a minimum of $3,000 indirect. So if you meet any of these criteria, automatically you will see TrendBots inside your app when no other person can see it. Ok, para las personas que van a tener el preacceso, obviamente lo va a tener toda la comunidad, pero las personas que lo van a tener primero son quienes tengan al menos $3,000 de volumen directo o $15,000 de volumen en el equipo total. Automáticamente en estos días les va a aparecer directamente para crear un nuevo bot, este bot para que lo puedan empezar a utilizar. So when you do receive this, go for the most volatile markets, you don't care. Go for the market that is giving the most profits, you don't care. TrendBot is going to wow your mind. This is going to be the biggest thing in the industry. Ahora, cuando tengas este bot, no tengas miedo, ve a los mercados más volátiles, ve a esas monedas que no quieres utilizar, porque TrendBot está preparado justamente para esos mercados y va a ser realmente algo que va a cambiar el juego en la industria de los sistemas automatizados. At any point, like I said, if you do have questions, so I don't go back to them, you have question about the sports short, you have question about TrendBot, you can send it directly into the comments so I can start taking those and we don't have to go back to it. Okay, do we know when for the leaders this is going to be available? We're going to be announcing that shortly, but it's going to be in the fastest possible time in a week or two. It's going to be announced and you're going to be able to update the app by next week to have the TrendBots. Ok, probablemente en una semana aproximadamente ya para los líderes va a estar, las personas que tengan esa calificación, va a estar disponible el bot para que ya lo puedan empezar a utilizar. One question here says, do we have to pay for this new robot as end users? Amazing. At entry users, there is no extra payment for TrendBot, but we do have a new license system coming very, very soon after the TrendBot launch. But for all our current users, you have free access into TrendBot. You are able to use it to the maximum. Para todas las personas que en este momento ya tienen su licencia comprada, este bot es 100% gratuito e incluido dentro de la licencia que ya compraron, pero sí, el próximo punto que vamos a tocar es una mejora y actualización en lo que son las licencias. Amazing. There are some questions at my hand. I can't really interpret them. So David, if you could help, there are a few questions, but I cannot interpret them. Okay. Perfect. Ok, chicos, recuerden que si quieren hacer una pregunta me la tienen que dirigir a mí. Si se la dirigen a él, no van a saber. Okay, someone asked, so the bot that we are currently using, the Martingale bot, does this means that it will stop working? Very good question. Every bot
are still the same. Every bot runs. It doesn't stop working. You have the trend bot as an option, means you can use the martingale bot, and at the same time, you can also use the trend bot. So you can even set trades on both of them and compare your results to decide which to go for. La pregunta es, o sea que el bot que venimos usando ya no va a funcionar, y la respuesta es que todo se mantiene exactamente igual, todo funciona y todo sigue funcionando de la misma manera, lo único es que ahora tenemos un bot nuevo para también poder elegir. So to be clear, there is no upgrade. Your trade will not stop. You're not migrating your bot. This is a total new bot. All your current bots are still going to work. They are still profitable. They are still going to run as they run. This is a total new bot that you can decide to set up a new market in it and see what it does for you, which is going to blow your mind. Okay. What does, ¿qué significa el 20% de riesgo que vemos ahí en la pantalla? What does that maximum risk 20% minus 20% that we see there means? Amazing. Now, with trend bots, you have the capacity to also define your risk. Means you can say, my risk is S amount, my risk is SS amount. It is very pliable that you can determine how much is your risk. Now, why is there a need for risk? In an emergency time where you might need to call off your trade, you can determine what is emergency call off. But that doesn't happen like you just saw on the screenshot on my Binance account using TrendBot. But we always want to create a scenario that if that ever happens, you are able to define what is your call off. That is the maximum risk. You will find that in the TrendBot to select. Este bot lo que va a tener es un stop loss parametrizado. Es decir, cada usuario va a poder entrar y poner un stop loss global de cuánto es lo máximo que en el peor de los escenarios le querría que en ese momento el bot cierre las operativas y se apague. O sea que uno va a poder configurar, inclusive, como vio en la cuenta de él que viene utilizando, no ha tenido esas situaciones, pero si llegara a pasar tienen un stop loss global. And once again, you don't choose markets. There is no, if the market is going long or short, none of those. It is very simple. Go to your exchange, look for the most volatile coin that you like, and set it to trade. If a coin is pumping and dumping, go for it. Una cosa que quiero destacar es que cuando quieran configurar este bot, pueden ir y buscar dentro de su exchange cuáles son las monedas que más volatilidad está teniendo, que más subida o más bajada están teniendo, y pueden ir, arriesgarse y poner esas monedas en este bot porque está hecho para eso. Amazing. So this is a big launch. This is going to be coming. First is going to be the leaders launch before the whole community launch. So you want to look forward to this. This will totally change the game for the industry. A lot of people asking when approximately will become available for the public in general. For the public in general, we are not stating a date yet, but for the leaders, this is going to be available next week. Now, one of the reasons why we don't always give a tentative date to say on 6 or this is that we always need to wait for the review and approval of iOS. But if users are to download it directly, it can be available for everyone. But we always need to give a specific date for Android, iOS users, sorry, but Android is going to be available instantly. But immediately for leaders, this is going to be available next week. We want our users, our leaders to use this for a while before we get to the community. We want you to firsthand enjoy the benefits of TrendBots. En cuanto a cuándo va a estar disponible para toda la comunidad, no quieren dar una fecha exacta porque si bien ya el sistema ya lo tienen listo, desarrollado, el problema es el tiempo que tarda iPhone, puntualmente iOS, en validar y aprobar actualizaciones, porque esto se va a venir como una actualización. Vamos a tener que entrar a la Store de nuestro celular, de la aplicación, actualizar la aplicación. Entonces, no pueden dar una fecha exacta porque a veces iPhone se puede tardar 5 días, como se puede tardar 15 días en aprobar lo mismo. Entonces, cuando esté, va a ser anunciado. Amazing. I'm going to take a few more questions. Tell me, please. Yeah, we have an off-topic question about this particularly. We
good to address it because we have 5 people asking the same. It says, Okay. how can we solve, or are you currently solving the technical issues by connecting the OKX, the exchange, that is not currently working? And we have a lot of people with that issue. OKX exchange, by when you mean connecting, OKX exchange does connect, but OKX has a different requirement for the trading capital. So I did talk about this yesterday. For example, if you want to trade Bitcoin on OKX, the minimum trading capital is $250. So you have maybe a user has set Bitcoin for $100, but so it would not work. And that is dynamic. It's not what we control. So what you want to do for OKX is to go for lesser coins. Like among the lists that we gave, you want to look for the lesser coins like Doge, lesser coins like SROP, like Link. Those will be able to be traded on OKX for little capital. Ok, chicos, pónganme exactamente cuál es el problema que tiene en OKX, pero le comento el problema que ellos han identificado, de que OKX tiene unos margen mínimos de operativa por moneda más altos que otros exchanges. Por ejemplo, en Bitcoin necesitas tener por lo menos $250 para operar. Si vos le pones $100 al bot, no te va a abrir operaciones y te va a tirar un error porque el exchange no se lo permite. Una cosa que pueden hacer es configurar, por ejemplo, monedas como Link, monedas como Doge, monedas que tengan menos volumen y que van a poder hacer esto de poder operarlo. Ahora, si tienen otro problema puntual que no sea que están tratando de operar Bitcoin o Ethereum o esas monedas grandes con $100 y les tira error, si han tratado de configurar otras monedas con más capital, déjenmelo saber en el chat. Amazing. So Trendbot is going to change the game. So look forward to that while we do move ahead. So 2 things I've stated. Users will be able to short in spot, means if you have a community from places like the US that could not use Tafabot before because of futures, they will be able to use on spot market and get the same results, even if the market is going down. Algo que para destacar dentro de todo esto que venimos hablando, para personas en los Estados Unidos, en España, en lugares donde no están los futuros derivados activos y permitidos, van a poder tener los mismos resultados, pero haciendo trading en el mercado de spot. Sam, there's a question here that says, how is the strategy? I mean, how is it possible to earn while the market is going down on short? If the only thing that on spot, if the only thing that you can do a spot is buy something and expect it to rise. Correct. Now, this is part of the unique strategy that's to enable you to do that. So with the spot market, you'll be able to also sell the market for a profit before once the market is going down and make the same amount just like the futures guys, just without leverage. So you're going to get a video on that also that explains the whole concept and how it works. We're going to be releasing that very, very soon. This is a pre-intro to give you into what we are doing in Tafabot. Ok, una de las cosas que dice que va a alargar un video dentro de un poquito en el canal de YouTube en donde va a explicar exactamente cómo es la estrategia para que en un mercado de spot un usuario pueda generar dinero tanto como cuando el precio suba como cuando el precio baje. Va a explicar en un video la estrategia por detrás de eso. Just a follow-up question, if you then want to continue to explain something else. Okay, They are telling me on the OKX issue that basically, even if we set the bot with $1,000 on any coin, the bot always open the first order with 0.10 seconds, 0.10 cents. Even if you set up $1,000 on OKX, the first order and the bot is opening operation for just 10 cents. Okay, that shouldn't be that way. So when you create your bot, it does, if you're using the automatic auto leverage 2.0, it divides your capital into multiple layers of entry that it should go into. So if you're using $1,000, it definitely shouldn't be 10 cents. $1,000 should be way over $20 to start. So if that is happening, you want to reach out to the support on that to really check the account personally and see what is happening there. So if you do have any leader
that has a direct support contact, you can reach out to the leader to make it faster, and it's going to be looked into and resolved. Okay, yeah, I remember this case. We kind of have gone in the support group, but no solution so far. I'm just gonna send you the email on our group also, so you can check it out. Perfect. Okay. All right. Let's move on. Yeah. So there's so much excitement that is happening. And the next one is also the extra leader bonus that we've already added. I believe all of our leaders have already seen that. We added a total of 25% extra bonus into the team bonus and 20% into the upgrade bonus. Ahora se vienen unas actualizaciones en el plan de compensación, en el sentido en el cual en lo que es del level 2 al level 5 se ha añadido un 5% extra y también un 20% extra en la actualización de las licencias de los 15 niveles. This means that when people upgrade, you're going to get also the same amount of bonus that you would get if they're buying a new license. Esto significa que para la actualización de licencias que se viene, cuando algún usuario haga una actualización de licencia, las personas que estén desarrollando la parte estructural también se van a ver beneficiados por eso. Few other things to say, there's a lot of improvement coming up with the 4.0 new app. For example, you can see over here, we're now ranking the network leaderboard per country. So you can see what country is doing the most and the rest. There's a lot of improvement also in the networking part that you're going to love with the new app. Una de las cosas también que van a ver en la actualización de la nueva aplicación es dentro del ranking de liderazgo los países de los principales vendedores. Amazing. Now, few other extra stuff you're going to find, just a review. We are also making updates of the mirror stats. If you own a mirror from the Latin community, we want to give you more data to be able to manage your community, like how many persons are following you, how much capital they're using to following you totally, what is their profit or loss, how long, and all the data that you need to manage your community better if you run a mirror system. And several other updates also, like the ability to delete bots, the new language. Yes, that is also there. We have the Spanish, the Portuguese, and the Russian, so many other languages there. And we're also showing you your profits in weekly, monthly basis, also beyond the daily basis, and so many more improvements on the new application. Ok, hay más de 15 mejoras y sistemas nuevos dentro de la aplicación, no solamente para la actualización de lo que es el espejo y el trading, sino que también van a poder eliminar bots que tengan apagados. Van a estar varios lenguajes nuevos ya configurados, entre ellos el lenguaje español se va a poder elegir. Van a poder ver los profits no solamente en concepto diario, sino también en semanal y en mensual, y muchísimas más actualizaciones que se vienen. Todo esto dentro de la próxima actualización que van a tener en estos días, semanas que vienen. Amazing. So here is what is next in Tafabot. Now the next question is, what is more? What more do we want to do? What more are we doing? Entonces, ahora sí, chicos, ¿qué es lo próximo que se viene, no solamente a nivel aplicación, sino a nivel movimiento? So we've seen what's next. We're also seeing what's more in this movement of Tafabots that we are taking. Ahora, vamos a ver entonces qué es lo próximo que se viene para toda la comunidad en general y también la Latinoamérica. One of the first things we're hitting is the Tafabot meetup in the city of Colombia. So we're going to be having the Tafabot meetup coming up very, very soon. On that, I'm going to have Edwin come in, and he's going to give us a brief about that, and also Roger.
And we're going to be having a lot of these meetups in several cities. So you want to look forward to the city close to you. And if you're also a leader, you want to work together on all of those meetup, and let's spread the amazing news of Tafabot. Una de las cosas que vamos y se vienen son eventos presenciales en muchísimas ciudades de Latinoamérica, siendo la primera que viene ahora en Colombia. Amazing. Let me know, Edwin, are you there? I want Edwin's team that is also handling that meetup. Is going to be an exciting time in the Tafabot meetup. Edwin, if you're there, let me get to hear from you. Yeah. Edwin. Hola, hola. Yes, please, go ahead. Ok. Chicos, bueno, me complace, soy la persona que está invitándolos a todos desde Colombia a nuestro primer evento que se va a realizar en la ciudad de Medellín. Lo estamos programando para el día jueves 6 de julio. ¿Sí? Si no tenemos ningún inconveniente, para el día jueves 6 de julio. Vamos a ser la primer ciudad en Colombia donde vamos a tener un evento. Vamos a estar, vamos a traer invitados, líderes muy importantes, y estamos haciendo una invitación a toda la comunidad colombiana, si pueden llegar hasta Medellín y hacer de este movimiento algo grande, grande, porque Tafabot lo vamos a hacer es en grande. Absolutely amazing. More information also Edwin is going to be giving and the Roger team about that. So there's a lot more that is going to be happening. And we also have a conference coming up in other parts, Lagos and other parts that is happening. And finally, is the Habibi come to Dubai? By tomorrow, we'll be closing the draw for the Dubai entry. Means we're going to be getting the data, and we will be announcing all of the team that qualify for the Dubai trip, and we're going to be having you awesomely in Dubai. Bueno, chicos, mañana 28 se cierran la promoción que se lanzó en cuanto al viaje de Dubái. Así que mañana a partir de mañana el team de marketing va a analizar eso y vamos a poder ver exactamente quiénes son las personas que califican para ese viaje. Amazing. Now, like I've always said, if you've ever joined any of my personal meetings, I like to always say, let us go. So it's a movement and we're in it, we're ready to go together. We want to change the world. Bueno, gente, entonces, como siempre digo, si están en nuestras reuniones, let's go, Tafans. Vamos a ir por ese plus que todos queremos y también tiene muchas ganas de vernos a todos en Dubai. Sam, we have two questions here that I also don't know the answer, and they are related. Amazing. The first one is on the weekly signals that you were going to send. Where exactly can we find it? Because we haven't seen any signals on the trade setup Telegram group or in the YouTube. And the second is, are those signals related to the manual configuration of the martingale, or we have somewhere, because we see that there's some bots on the ranking that are called manual bots. I mean, how do those people know how to set up the manual bot? Interesting. So the setup comes weekly, except the market doesn't change. Like the same setup I gave last time is still valid up to now. Hence, there's been no new setup because it's still the same thing. And the setup is used on the automatic bot as well as manual. Now, the difference between the automatic and manual is that the manual, you get to configure as you want, configure your risks, configure your profit, configure every literal thing, configure down to the least details. Like you can have 1 million entries. It's so customizable, but they are also using the signal to decide if they are going short or they are going long. So what you will see in the manual is that
maybe they are making much more profits because they are going for higher risk in the manual system, but also using the signal, but on a higher risk. Okay, and the signals comes from YouTube? Yes, the signal is on YouTube and also on the trade channel. The last one was sent was last week. It has not changed, like I updated. It's still the same thing. We're still on the same signal until it does change. Then we're going to be updating again. Okay, and just to make the translation, because I have seen the video, and the video, of course, is always on English. Is there any way that either you can, with your marketing team, put the video with the subtitles on Spanish, or to share on the Telegram group an image with exactly the signals on what coins, what configurations, so people from other communities can follow up easily? Very good. Perfect. We're going to be sharing the image and the configuration. At the same time, we're also going to be having our Spanish Latin team make the translation, so everyone is following at the same time. Ok, bueno chicos, en cuanto a las señales semanales que él hablaba, se lanzan por YouTube, por el canal de YouTube de Tafabot. No ha lanzado señales nuevas esta semana porque las mismas de la semana pasada se mantienen. Lo que pasa que yo le venía preguntando es que ese video, un video de 40 minutos donde él habla y hace un análisis del mercado y da las señales, todo en inglés. Entonces la idea va a ser que dentro de los grupos nosotros vamos a reenviar la traducción que ellos hagan de esas señales en una imagen, y además el video también el equipo de soporte español lo va a traducir para que ustedes puedan también, los que estén interesados, poder captar esas señales entendiendo el porqué después del análisis técnico que Sam hace en todas las sesiones semanales que ponen por YouTube. Ahora en inglés, pero van a estar en español. Okay, I have two questions I want to answer here. The first one is from Ravi. We have this meeting recorded on Telegram so you can communicate and rewatch again? That is going to be available. It's going to be posted on the Latin Telegram group. Okay. Sí, en cuanto a las señales de lo que es esto que estamos hablando, los van a estar publicando también la traducción en el grupo de Tafabot en Telegram de Latinoamérica. Amazing, guys. We're ready to explode the movements in a lot of thoughts that is going to be happening around cities close to you, and also with all of the new system coming up, the trend bots is going to be really, really wow. So you want to sit tight, get ready for it. And amazing team like the Roger team, Richard team, and several other amazing leaders here that have not mentioned your name. Edwin's team, I want to celebrate all of you. I look forward to the amazing meetup in Colombia. I am excited about that. Let's go take over. So Edwin and Roger, I'm going to hand over the meeting over to you so you can also work with your community. Okay, thanks. Thank you for your time. I will just quickly translate what you said. Thank you for your time, for being always there, and let's go to the moon. Listo. Bueno, Gracias, chicos, gracias, Sam. Ahí Sam se retira. Sam se retira, bueno, nos quiere saludar obviamente a todos los líderes que están aquí en la reunión. Espera poder ver también los eventos en Colombia, los eventos en Argentina, los eventos en España que se vienen. La empresa está apoyando muy fuerte a nivel presupuestario para poder hacer esto, así que eso es fundamental para cualquier desarrollo. Y bueno, Roger, hermano, la palabra es tuya. Gracias, Sam, y gracias para todas las personas que están conectadas. Y como vieron, chicos, vamos a tener realmente un prelanzamiento o un relanzamiento de la compañía porque se dieron cuenta de todo lo que viene. Estamos trabajando por las mejoras de la compañía, realmente me parece increíble. Yo solamente quiero decir que hay muchas personas que se le vio la intención con el proyecto, pero solo fracasas cuando te detienes. Y aquí hemos visto que no nos estamos deteniendo, que realmente Sam no se está deteniendo y está haciendo todo para el pro de la compañía. Hemos visto desde que se hizo la reactualización, allá hay muchas personas que están sacando muy buen profit. He visto algunos líderes que me decían, bro, la verdad, siento como inestabilidad con el profit porque tengo un flotante y así, y ahora se pueden dar cuenta. Y ahora se pueden dar cuenta de todo lo que está sucediendo, ¿no? Con este nuevo paso o nuevo ciclo, ya sea desde el back office,
ya sea desde el bug, ya sea desde la actualización de la estrategia de trading. Y chicos, esto es un negocio. Realmente quiero que se den cuenta que esto es un negocio y es un negocio real, como muchos de los que estaban allá afuera querían un proyecto real y sostenible, y esto es lo que tenemos para Latinoamérica. Y en los negocios reales también hay, digamos que un flotante, una gestión de riesgo. La idea es poder minimizar ese riesgo para poder tener una compañía para muchísimo tiempo. Ahora, hemos visto también personas en el chat que me dicen, brother, pero la idea es que no tenga ni flotante. Chicos, quiero decirles algo. Yo sé que muchas veces la desinformación es la que nos hace partícipe a tener fracasos tan constante o consecutivos, digámoslo así, porque hay empresas allá afuera que claramente no hay una gestión de riesgo y siempre te van a dar un profit, pero por 5 meses, 4 meses y luego se desaparecen. Y aquí estamos siendo totalmente transparentes. Esto es lo que hay. Realmente estoy agradecido con Sam por esta nueva actualización. Vemos que vamos a tener un plan de compensación súper agresivo, súper agresivo. Y nada, o sea, estoy también agradecido con Edwin, que va a hacer ese primer evento en Colombia. Ya la apertura de un evento, cuando hay un evento presencial en Medellín, ya de ahí para allá, chicos, no se detiene. Quiero también felicitar a Jesús Orjuela, a David, a Abel y a todos los que están conectados, a Wilson. Y me gustaría que Wilson también dé sus palabras sobre el proyecto y qué es lo que ves. Wilson, por favor, si puedes hablar un poquitico de lo que ves en el proyecto. Ahí te pongo. ¿Qué más, mi hermano Roger? ¿Cómo va todo? Bueno, ¿Cómo buenos anda? días a todos. ¿Cómo van? Me alegra mucho saludarlos. Buenas tardes a los que se encuentran en Europa. Bueno, muchos aquí saben que nosotros hemos perseverado, hemos estado acá al frente, y yo se lo he dicho muchísimo a todos. Me gusta Tafa porque no tenemos por primera vez, o digamos que tenemos un proyecto innovador que no toca el capital de las personas en posición de digamos, retener el capital. Mira, esta semana 3 personas me decían, no, yo me retiro, no está generando profit, desconectó sus cuentas, se fue con un PNL negativo de $15, una cuenta de $2,000 y chao, adiós. Asumió unos cierres negativos, pero tuvo acceso a su dinero y se fue y ni más. Ese tipo de cosas es lo que buscamos en un proyecto. Si estás inconforme, si no te gusta, y no te quiere dar la oportunidad, ya que no lo ves, pues puedes irte del proyecto sin ningún tipo de cláusula de retención, nada, simplemente evaluando lo que has vivido como experiencia y lo que has vivido también dentro del sistema. Ahora, dentro de la posición que nosotros tenemos y dentro de lo que nosotros queremos llevarle a las personas es que estamos en el mundo del trading. El mundo del trading es un mundo, no es un mundo perfecto, es un mundo agresivo, es un mundo inconstante, es un mundo donde hoy pasa algo positivo, mañana pasa algo negativo y así sucesivamente. Si nosotros aprendemos a sacarle las mejores evaluaciones y el mejor supervisión a lo que es una cuenta y logramos sacarle el 8, el 7, el 10% al mes, automáticamente vamos a tener un resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque así como hay un mercado que tiene miedo de seguir cayendo en los Ponzi, seguir cayendo en el tema de retención de dinero, del secuestro de capitales, ese mercado es el que necesita este producto. Pero también entendemos que hay un mercado de personas que les garantizan el 2.5, el 3% diario. Pues para ese tipo de personas hay que buscar ese tipo de proyectos y búsquenlos. No hay ningún problema, pero acá nosotros tenemos una herramienta totalmente constante. Ahora, si usted cree que el trading es muy fácil, te invito a que haga trading una semana. Hágalo una semana, si no va a terminar con un dolor de espalda, con un estrés, quemas tu cuenta, vas a desarrollar un tipo de actividades que se ejecutan en el mundo del trading que vive un trader. Pues si tenemos una herramienta automatizada, es simplemente aprovecharla y ejecutarla en el proceso y en el tiempo, ¿ok? Muchas gracias, Roger. Agradecido con Sam y seguir perseverando. Creo que muchísimos de los que estamos acá, más de 60 personas, con este grupo que estamos acá, el 50% que lideren, podemos construir una gran oportunidad en
en Tafa. Así que bienvenidos, un abrazo y nos vemos en el evento, Edwin. Aquí vamos a estar con usted, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, gracias, querido Wilson. Abelito, yo no sé si quieres comentar tu experiencia con la compañía. Ahí te dejo para que hables. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan todo? ¿Todo bien? Bueno, acá al 100 como siempre, siempre conectado al sistema. Yo no soy experto en trading, conozco hace 4 años y medio el trading, pero no me considero una persona profesional, por eso uno tiene que apalancarse de un servicio así, ¿verdad? Porque ya probamos muchas formas de invertir y la verdad que no siempre sale bien, entonces uno en base a la experiencia marca ese camino. Acá Jesús, David, Roger, Wilson, Nico, o sea, son todos los chicos que ya desde su experiencia les muestran a todos ustedes el camino, amigos. Entonces, por eso usamos como Tafabot como primer fuente de ingreso. Nosotros vamos a consolidar esta herramienta con todo el liderazgo para todos ustedes y luego se puede establecer esa diversificación que una persona necesita para poder crecer, ¿verdad? Porque si bien cualquier inversión tiene riesgo, con una estrategia, como dice Roger, de diversificación correcta, se puede crecer y minimizar el riesgo, pero siempre siendo consciente, siempre aprendiendo a utilizar mejor la herramienta, dándole mucho soporte a la gente. Tengo muchos grupitos privados, ¿verdad? En los que les doy soporte a todos y como que va traccionando todo porque uno aprende y desde el aprendizaje le enseña a los demás. Y eso es lo que hay que hacer, amigos. O sea, apalánquense de la gente que está al servicio para que te ayude a manejar mejor la herramienta. La herramienta es muy buena, entonces nosotros tenemos que, con el aprendizaje diario, potenciar la herramienta. Ese consejo yo les quiero dar porque yo lo estoy viviendo. Veo gente que va ganando $170 en una semana, pero esa persona se enfocó en aprender cada proceso de la herramienta. ¿Por qué la configuración? ¿Por qué cruzado? ¿Por qué short? ¿Por qué long? ¿Cuándo uso? O sea, entonces se trata de que ustedes aprendan a manejar mejor la herramienta y apalancándose de todo, amigos. Así que acá estamos todos los días con los chicos buscando mejorar para ustedes. Así que eso nomás de mi parte, Roger, gracias, hermano, y lo felicito a David también porque siempre, hermano, está al servicio de todo el mundo, hermano. Es líder, es traductor, es presentador, es speaker, es soporte, habla inglés, español, árabe, de todo, hermano. Te felicito. Así que bueno, eso de mi parte. Ahorita se va a montar un stand aquí en Dubái, bueno, allá en Dubái y habla hasta árabe el hombre. Bueno, señores, quiero decirles nada más que a partir del mes que viene, o sea, faltan poquitos días, 4 días, si no me equivoco, vamos a hablar de las nuevas promociones que hay o que van a haber dentro de la compañía. El nuevo plan de compensación se lo vamos a empezar a mostrar. Vamos a venir nuevamente con todo el liderazgo y las presentaciones. Digamos que esto fue el precio que nos tocó pagar por ser pionero. Solamente te quiero dejar una frase y es que vive la vida de tus sueños para que no te toque soñar tu vida. Y esto es totalmente cierto, nadie crece de la comodidad, todo crecimiento o toda persona de gloria tiene un desafío. Yo creo que el desafío se notó en este primer arranque de la compañía, pero nunca se soltó a las personas. El dinero no es nuestro fin, es un medio, porque nosotros vamos a construir grandes cosas para mucho tiempo. Esto es como el bambú, solamente llévense esto. Cuando las personas plantan un bambú, él empieza a crecer 5 años hacia abajo, raíces, solamente está creciendo y haciendo todas las raíces y las bases. Eso es lo que hemos estado haciendo con la compañía, dejando todas las bases súper sólidas para ahora sí arrancar con todas. 5 años dura el bambú para hacer las raíces y crece solamente poquitico. Luego, en 6 meses, después de esos 5 años que ya las raíces están fortalecidas, chicos, crece de una manera increíble en tan solo 6 meses. No, y eso es lo que va a suceder aquí. El arranque, que fue solamente 1 mes y medio con 1.700 personas, fue un desafío y nosotros como líderes estábamos preparados para ese desafío. Y ahora que las cosas están mejores, pues créanme que ahora el crecimiento exponencial va a ser increíble y muchos de los que están aquí también van a ir para Dubái en la próxima calificación y sé que va a ser así, y para todas las giras, y el lanzamiento oficial fuerte de la compañía va a ser en Cancún en pocos meses. Así que chicos, nos vemos cumpliendo cualquier sueño. Dios los bendiga y espero que tengan un excelente día. Vamos con todas. Chao, chao, muchas gracias.